Tal, mis hermanos? Les saluda su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Un día más que el Señor ha permitido despertar en este día domingo 9 de octubre de este año 2022. Estamos en el domingo número 28 del tiempo ordinario. El Evangelio, tanto como en la primera lectura, nos hablarán de la lepra que había, pues, eh, se habían contagiado ciertas personas. Vamos con la primera lectura. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 17. Dice así: En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo le contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a servir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomado de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Dice así: Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos en Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio que la liturgia nos tiene preparado para el día de hoy es el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10
los que quedaron limpios, ¿dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio, tanto como en la primera lectura, nos habla en la primera lectura de Naamán, un hombre del ejército, un sirio, el cual es pues un extranjero, era de los pueblos que no eran de los pueblos del pueblo elegido, no era un judío, sino alguien que no pertenecía al pueblo, que se decía que no pertenecía al pueblo elegido, ¿verdad? ¿Qué sucede con él? Él pues tenía esta lepra y va con Eliseo, un hombre de Dios, y le pide pues que lo cure. En el contexto del evangelio, de la lectura de hoy, pues lo mandan a que se bañe en el río Jordán y él pues se molesta, ¿no? Que diciendo que si que no hay mejores ríos en Damasco o en otros lugares que el del río Jordán. Sin embargo, pues tenemos que reconocer la obediencia de Naamán, el cual pues a final de cuentas hizo caso de lo que le dijo Eliseo. Después de esta curación, pues se muestra agradecido con el Señor, reconoce que como tal no es el poder de Eliseo el que haya accionado, lo que haya pues dicho, ¿no? Sino que es el poder de Dios lo que por lo que fue curado Eliseo. Entonces, ¿qué dice? Le ofrece regalos a Eliseo, ¿no? Le ofrece regalos para que, pues, de alguna otra forma, como una paga del favor que Eliseo había hecho a Naamán. Sin embargo, como todo siervo de Dios, Eliseo, pues, no aceptó, porque, pues, él era justo, era un hombre de Dios, un profeta más que nada, y no podía aceptar como pago de lo que Dios había hecho. Sin embargo, Naamán se sentía muy agradecido e insistía en hacer algo, en pagar este favor. Entonces, pues pide, ¿no? Que le den un poco de tierra de ese lugar para construir un altar al Señor y le dice esta palabra hasta aquí al último, dice, a ningún otro Dios ofreceré sacrificios. Es su conversión, su creer en el Señor. Muchas de las veces, pues, se reciben tantos regalos, se recibe tantos milagros de la parte de Dios y uno se muestra desagradecido. Muchas de las veces se muestra pues como indiferente ante lo que ha recibido y no y desecha pues la idea de decir que ha sido la mano de Dios la que ha actuado. Sin embargo, todo lo creado, todo lo que existe, lo repito y lo remarco, pues fue creado por Dios. Dice San Pablo en esta segunda lectura, es lo que él ha predicado y lo que se nos ha enseñado y lo que seguiremos hablando. Muy a pesar de la situación que pueda estar pasando, muy a pesar de la situación que nos encontremos en esta sociedad, hasta dónde se es capaz de llegar por el evangelio, qué se es capaz de llegar a hacer, ¿no? Incluso hasta después de que hayas alcanzado, hayas visto un cambio en tu vida después de tu conversión a Dios, ¿qué más estás dispuesto a seguir haciendo? La palabra de Dios, el evangelio, tiene que seguirse predicando dentro de las circunstancias que nos encontremos. Hoy se escucharía como contradictorio, ¿no? Es más fácil porque tenemos todos los medios,
pero sin embargo es mucho más difícil, dado que las circunstancias que si uno cuando habla de Dios, sobre todo cuando está uno fuera del ámbito de la iglesia y uno se presenta en ciertos lugares, pues pareciera uno pues rechazado, ¿no? Ignorado más que nada, eres indiferente a ellos, a los con las personas que estás alrededor. Y pareciera como San Pablo, ¿no? Que pareciera estar encadenado uno con las manos atadas y se piensa muchas veces para actuar. Sin embargo, tenemos que pues ser como San Pablo, ¿no? Hasta ser encadenado por ellos, porque la palabra de Dios jamás será encadenado, jamás será pues atado nada más a ciertas ideologías, sobre todo en estos tiempos también, sobre la ideología de género, sobre lo que es en contra de la familia. Seguiremos defendiendo el derecho a la vida. Seguiremos diciendo que aquellas mujeres que dicen tener derechos sobre su cuerpo, matando a un bebé dentro de ellas, no es su cuerpo lo que está haciendo daño, sino es otra persona, un ser humano que lleva dentro de ella, quien está matando. A estas mujeres se les quiere dar el derecho de asesinar a un ser humano. Y eso lo tenemos que seguir defendiendo. Y claro, ciertamente pues no será pues bienvenido estas palabras, ¿no? Como dice San Pablo, nos tenemos que mantener firmes, firmes en Él y solamente así estaremos reinando con el Señor. Pues muchas de las veces le somos infieles hasta cierto punto, ¿no? Porque hemos encontrado al Señor, hemos visto su misericordia, lo que ha hecho por cada uno de nosotros, y muchas de las veces se olvida de que Dios nos ha salvado, nos ha ayudado y se vuelven a darle rienda suelta al pecado, a la lujuria, a la infidelidad, a los vicios, ¿no? Pero se vuelve a regresar al Señor y están como los 10 leprosos, ¿no? El cual van al encuentro de Jesús al escuchar su predicación. Suponemos que han de haber escuchado ya de Jesús, por eso es que ahora vienen y se ponen en su presencia, ¿no? 10 leprosos que ciertamente le gritan a lo lejos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús no le dice, no se acerque, no les dice, váyanse, sino que dentro de su enfermedad Él los reconoce y los manda con los sacerdotes. Pero llama la atención aquí la palabra donde dice, mientras iban de camino. Si bien recordamos en los discípulos de Maús también, mientras iban de camino todos desconsolados, todos tristes, pues habían perdido ya su ilusión. Podemos creer también que los leprosos habían perdido ya la ilusión y pues no perdían nada con ir de camino hacia ellos, hacia los sacerdotes. No perdían nada, es quizá, pues digo, pues sí, no hay nada que perder y se van, ¿no? Y nos dice pues que después regresa uno, solo uno regresó y este era un samaritano. Ni siquiera era de los aquellos que se dicen del pueblo elegido, no. Nos dice que un solo extranjero y es el que regresó. A muchas de las veces hay quienes piensan que Dios debe de ayudarlos porque se lo merecen y no reconocen que Dios les ha dado la vida, no reconocen que Dios ha actuado en todo lo que han hecho. Jesús tiene compasión de nosotros, mucho más, pues cuando uno le pide con insistencia, le pide pues con desesperación la necesidad de su ayuda, cuando muchas de las veces ya no se encuentra una salida. Y también sucede que algunas personas solamente pues piden una sola vez y quisiera que pues ya todo se resolviera con un solo llamado o con solo quedarse estáticos, pedir y quedarse en un solo lugar y no actuar como estos pues leprosos, ¿no? Que ciertamente toman
el camino y se van, ¿no? Empiezan a actuar, no se quedan en un solo lugar, no están esperando a que Jesús haga todo, sino también son obedientes hacia lo que Jesús les dice, ¿no? Entonces, cuando iban de camino, quedan curados. Nuestras situaciones muchas de las veces no se solucionan en un abrir y cerrar de ojos. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo, pero también nosotros debemos de actuar. Llama la atención que solamente regresó uno y por qué, miren, pareciera que a muchos ya se les olvidó esta situación que vamos saliendo, la pandemia que hemos estado viviendo en estos tiempos, en estos 2 años anteriores. Preguntan, ¿cuántos han regresado hacia el Señor? ¿Cuántos han vuelto hacia Él? ¿Cuántos servidores que hemos visto en nuestras parroquias, en nuestras diferentes parroquias a las que pertenecemos? Muchos ya no han regresado. Muchos se han quedado con ese miedo. Muchos se han quedado con esa comodidad de quedarse en su casa. Muchos, pues, han perdido incluso hasta la fe, ¿no? La semana pasada hablábamos de aumentar la fe, ¿no? De que creciera nuestra fe. Y muchas de las personas lo han perdido en esta situación que estamos viviendo en estos últimos años. Otra de las veces por la cual no se muestra agradecido cuando consigues un trabajo, una casa, te casas y te olvidas de Dios y no eres agradecido, sino que todo lo contrario, eres un mal agradecido porque no eres capaz ni de retribuir nada, nada a Dios. Ni siquiera eres capaz de dar ya de plano $1 de ofrenda. Ni siquiera eres capaz de apoyar en la parroquia a la que tú vas, a la que tú asistes. Y te la pasas diciendo que la iglesia solamente se la pasa pidiendo dinero. Y no solamente se trata de económicamente, se ocupan manos para trabajar, para ayudar, para arreglar este, pues el edificio. Y también podemos decir que no basta solo eso. También necesitamos reparar las almas de algunas personas. Y un claro ejemplo que hoy pues me atrevo a compartir con ustedes, pues es un ministerio en el cual trabaja personas con adicciones. Y de hecho, pues están prontos a este encuentro de hombres y encuentro de mujeres. Están tratando de retribuir lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos y en cada uno de ellas. No solamente se trata de dar dinero, sino se trata de pensar en aquellos o en los demás. A muchos de nosotros Dios nos ha sacado de estas adicciones, de este vicio, de este alcoholismo, drogadicción, pornografía, celos, enojo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos sido hasta cierto punto o han sido hasta cierto punto egoístas porque al sentirse ellos bien, no les preocupa a los demás y se quedan sin hacer nada. Se conforman con solamente, pues yo ya voy a la iglesia, ya asisto, ya voy cada domingo a misa, pero seamos como este sirio Naamán, que insiste en querer agradecerle algo a Dios, aunque sea poco, y no se va con las manos vacías. ¿Qué se lleva? Se llevó dos mulos de tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para construir un altar al Señor. Hoy el altar que le podemos ofrecer a Dios es nuestro corazón puro y limpio. Es nuestra vida limpiando de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vida de adicciones, nuestra vida de infidelidades, de mentiras. ¿Cuántas personas hoy se han peleado solamente por el simple hecho de la envidia? ¿Cuántas personas no han perdido la vida también por el simple hecho de crearse una fama?
¿Cuántas personas no han perdido la vida por un exceso de trabajo, por desvelarse demasiado y no tuvieron ni siquiera el tiempo disponible para un ratito a Dios? Le pidieron que los ayudara, que los sanara, que los librara, que les ayudara a conseguir un buen trabajo para sobresalir y no han regresado a darle gracias a Dios porque están muy ocupados en sus trabajos, están muy ocupados en sus quehaceres, han conseguido una casa grande y no tienen tiempo para ir a misa el domingo porque tienen que limpiar la casa. Han conseguido, gracias a Dios, pues su dinerito económicamente y se la pasan viajando y ya no tienen tiempo para agradecer a Dios y no son capaces ni siquiera de apoyar. Hoy el Señor nos invita a ser agradecidos. Si Dios nos ha regalado tanto, nosotros también podemos ser agradecidos, si bien no somos ricos económicamente, pero podemos pues trabajar en algo, apoyar, estar de apoyo en un cierto grupo, en un cierto ministerio, en las necesidades que salen, recaudar fondos para ayudar a la parroquia a subsistir, sobre todo en esta situación que nos hemos encontrado. Hagamos algo y seamos agradecidos con Dios. No seamos como estos 9 leprosos que una vez limpios, pues simplemente se quedaron sin nada, valiéndose de que son pueblo elegido, creyendo que ellos se merecen que Dios les conceda todo lo que piden. Seamos como este leproso, este samaritano, seamos como Naamán agradecidos con el Señor y que juntos pues abramos nuestro corazón a Dios y como lo dijo Naamán, a ningún otro Dios serviremos, ni ofreceremos sacrificios. Dejen ya lo que son la superstición, dejen ya la brujería, la hechicería, la magia, los horóscopos, esas cosas no sirven, solamente se encargan de robarte dinero, de sacarte dinero y a final de cuentas sigues estando vacío. El único Señor que puede curarte es el Señor. Acércate a Él, anímate, no tienes nada que perder como Naamán, no tienes nada que perder como este samaritano que obedeció a Cristo Jesús. Pidamos pues al Señor que nos ayude, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima en estos días que hemos estado celebrando la Virgen del Rosario. Pidamos su auxilio para seguir adelante. Que tengan pues un buen día. No dejen de compartir este mensaje a través de YouTube, en Facebook. También nos encuentran en Facebook con Miguel Chávez y también tenemos nuestra cuenta de TikTok para que pues tratemos de evangelizar con los medios que el Señor ha puesto a disposición de nosotros porque pues sí, miramos muchas cosas fuera, ¿no? Pero nosotros también como evangelizadores tenemos que hacer de estos medios para llegar a más personas. Muchas gracias y que Dios les bendiga.